lógicamente, tu colesterol, tus triglicéridos, también los niveles de apoproteína B. También la suspensión del tabaquismo y del alcohol, porque el tabaco se relaciona directamente con un colesterol, con un HDL bajo. O sea, con la relación colesterol-HDL bajo. Es decir, perjudica al colesterol, perdón, las HDL, que son las lipoproteínas, el colesterol bueno, vaya. Y la reducción de alcohol se ha demostrado que disminuye los niveles de triglicéridos secos, por lo que todo esto pues ayuda a disminuirlo, ¿no? Y algo muy importante es igual el ejercicio, que el ejercicio de qué manera nos ayuda. Por ejemplo, usted dijo que aunque consumamos carbohidratos, y es verdad, ¿no? Ese tipo de carbohidratos se convierten a triglicéridos y a colesterol y pasan a la sangre como tal. Pero ¿de qué forma eliminamos esa energía? Si de una forma u otra se van a convertir en lo mismo, pues haciendo ejercicio, quemando todo eso y exigiendo un mayor gasto energético. Obviamente este ejercicio debe ser regular y en pacientes con problemas pues, de dislipidemia deben manejarse de poca moderada intensidad por los posibles problemas cardiovasculares que ya se tengan para cuidar esa parte. Y ya en la dieta como tal, pues primero que Pero la nada, intensidad, espérate, la intensidad y la duración tienen que ser suficientes para que generen el consumo de ácidos grasos como fuente de energía. Y esto es interesante porque recordemos que aunque tú empieces a hacer un ejercicio aeróbico, que hipotéticamente es el único que puede consumir grasa, porque el anaeróbico consume glucógeno, pero para glucólisis anaeróbica, que es una vía muy rápida y que te permite hacer fuerza explosiva, pero por corto tiempo. Pensemos, por ejemplo, en un corredor de 100 metros, ¿no? En cambio, la actividad sostenida, pues usa el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa para la obtención de energía, que es un proceso más lento, pero que se puede sostener durante mucho tiempo si te mantienes en el umbral de actividad que te permita surtir tu trabajo muscular con la actividad de la cadena respiratoria y del ciclo de Krebs. Si yo trabajo a una intensidad mayor, voy a tener fatiga porque no puedo mantener el trabajo muscular porque no tengo la capacidad de suplementar ATPs por mis vías metabólicas a la frecuencia o al ritmo adecuado. ¿Sale? Ahora, independientemente de que esta actividad física de la intensidad correcta va a poderse sostener y va a consumir o tiene la posibilidad de consumir ácidos grasos como combustible, en realidad es una vía metabólica pues, más eficiente, la glucólisis para llegar al ciclo de Krebs que la beta oxidación. Entonces hay un cierto grado de sesgo o preferencia para obtener energía primero de glucosa o de glucógeno glucosa y posteriormente de ácidos grasos. Desde ese punto de vista, entonces se recomienda por eso el tiempo de actividad física, porque el tiempo de actividad física mayor a 20 o 30 minutos de actividad aeróbica te va a consumir las reservas musculares de glucógeno y entonces va a privilegiar al uso de ácidos grasos circulantes como fuente alterna de energía para el trabajo muscular. Por eso es que tiene que ser una actividad física que eleve la frecuencia cardíaca que se calcula de acuerdo a la edad del paciente a rangos aeróbicos y que se sostenga ese ritmo cardíaco que representa un esfuerzo aeróbico para el paciente el tiempo suficiente como para que inicie el consumo de ácidos grasos y eso es lo que te va a mejorar el perfil de lípidos. Otra vez, no es lo mismo hacer 3 caminatas de 10 minutos que hacer una caminata de 30, porque cuando tú haces el reposo, tus reservas de glucógeno se empiezan a repletar nuevamente, sobre todo si estás en periodo postabsortivo, pero en periodo absortivo. Entonces, ojo con eso. Y no es lo mismo hacer la actividad física en ayuno que hacerla post alimentación, porque si la hago en ayuno,
y ya no tengo reservas de glucosa, de glucógeno, tengo pocas reservas, entonces voy a utilizar ácidos grasos con mayor probabilidad. No, no es como para que ustedes trabajen esta recomendación en los pacientes con un perfil de lípidos inadecuado y obesidad, sino que hay algunos asegúnes allá que se podrían considerar en circunstancias muy específicas. Pero a grandes rasgos, cualquier momento que el sujeto haga ejercicio, que lo haga, cualquier actividad es buena, pero para que mejore el perfil de lípidos es conveniente que cubra con la definición de actividad física aeróbica, por las razones que acabo de exponer. ¿Ok? Síguele. Ok. Sí, bueno, se menciona ajá, que se debe vigilar y todo con un plan de acuerdo al sujeto, ¿no? Que no pueden empezar de lleno, luego pueden subir de intensidad, etcétera. Todo eso que acabo de mencionar. Bueno, a ver si lógicamente todo esto se debe acompañar de una dieta adecuada al sujeto. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones la simple prohibición o directamente prohibir un tipo de alimento fracasa en el intento de manejar al paciente porque pues es difícil a veces conseguir las cosas o el paciente está acostumbrado a algo y no se debe hacer directamente como tal una prohibición. Sin embargo, sí se debe manejar adecuadamente. Y Eso es todavía más complicado. Mira, a mí ya me tocó ir a una licenciada en nutrición trabajando con alguno de mis pacientes que ya terminó tratamiento de quimioterapia y que por alguna razón quedó en obesidad o en sobrepeso. Y es gente de medio rural, de recursos económicos bastante limitados. Entonces tienes a Lupita que viene de Tishmehuac y que vive del programa Oportunidades y del poco maíz que siembra su familia y lo que le dejan después de los tragos por el marido a la familia. Y entonces viene la amable y dulce licenciada en nutrición y le da una dieta con kiwi y fresas. Y yo nomás me pongo a escuchar eso y digo, hombre, la recomendación dietética, ¿por qué es un problema lo que acabo de decir? No tienen los medios exacto, ni los recursos. Porque no va, porque no puede comprar una dieta de kiwi y fresas, en su pueblo no hay. ¿Y cuánto se va a trasladar para comprar una fruta que está a 90 pesos el kilo? ¿No? Que si yo voy a hacer una recomendación nutricional, tengo que considerar el entorno en donde está el paciente, los recursos disponibles y las preferencias culturales, porque entonces le voy a dar una recomendación de algo. Y la primera pregunta tuvo que haber sido, y esta mujer ya tiene una licenciatura en alimentación, ¿eh? Y no lo sabe o no lo toma en cuenta. ¿Qué alimentos hay en su entorno? Para que yo le diga, bueno, de lo que tienes disponible, mi recomendación va a ser que ajustes de esta manera, que combines de esta manera y que prefieras esto por sobre esto otro, porque vas a tener que trabajar con chayote, calabaza yucateca, maíz, obviamente, tomate, lechuga, cilantro, lo que hay en el medio, puerco, porque y pollo y huevo, pero no res, y obviamente no pescado, ¿no? O sea, ya les entender. Al rato le van a querer dar quinoa y ¿de dónde la va a sacar, no? Entonces, este tipo de cosas son bien importantes cuando uno está recomendando alimentación, por lo que tú estabas diciendo. Tiene que ser una dieta que el paciente pueda manejar y luego cuando el cambio de la dieta que el paciente tiene a la que quieres que tenga es un salto cuántico, pues a lo mejor lo que tú quieres es una transición gradual a una dieta más sana que un cambio radical, porque el cambio radical puede no ser viable para tu paciente, o por lo menos le ofertas, bueno, podemos cambiar de golpe, podemos irnos poco a poco, ¿cómo prefiere usted hacerlo, no? Para que sepamos que las recomendaciones tienen que involucrar el análisis del entorno en donde tu paciente está. Síguele. bueno, y ya con la dieta directamente, es importante mencionar que solamente se debe consumir la cantidad necesaria de calorías para alcanzar o mantener el peso ideal. Bueno, esto igual es lógico, ¿no? Porque si consumes más, pues estimulas a producir más grasa y todo.
Igual debe tomarse en cuenta que las grasas son necesarias hasta cierto punto, porque no solo vivimos de triglicéridos y colesterol. Entonces, no se deben quitar de la dieta completamente. Y esto es interesante porque se ve en esta recomendación en porcentaje, un porcentaje pues bastante alto de grasas, contrario a lo que se pensaría, ¿no? Pero tiene su Bueno, el justificación aporte, y el tipo de grasa. la dieta balanceada se propone que incluya aproximadamente 30% de grasas. Sí. O sea que esto no es un porcentaje muy excesivo. Lo que sí llama la atención es que a pesar de que tu paciente tiene acúmulo de grasas en sangre, no le estás restringiendo las grasas, que es algo que yo venía sugiriendo con mis comentarios desde el día 1. No le vas a limitar las grasas porque tengan grasas en sangre, porque comprendes que si yo le limito las grasas, pero le favorezco los carbohidratos se van a transformar en grasas y vamos a acabar en lo mismo. Y que si le pongo proteínas, las proteínas se van a transformar en aminoácidos, los aminoácidos glucogénicos se van a convertir en glucosa y luego esa glucosa se va a convertir en grasa de todas maneras. Y que es más importante el balance energético que la misma composición de la dieta. Y no es entonces la ingesta de grasa la principal responsable, sino el superávit de calorías. Vengan esencialmente un poco de donde vengan. Hay ciertos límites acá, pero si tú le das 1200 calorías y la mitad son grasas, de todas maneras está en déficit calórico y esa grasa la va a usar para procesos energéticos y no para depósito y no va a estar circulando porque la tiene que usar porque tiene un déficit calórico. ¿Sí me explico? Entonces por ahí va la cosa de la pregunta que he estado haciendo insistentemente. Entonces se vuelve un problema la prevalencia de grasa en la dieta cuando el aporte calórico es excesivo, pero incluso si la limitases en grasas pero la pones alta en carbohidratos, lo mismo va a pasar. Síguele. Sí, exacto. Como dijo, se esperaría que tienes exceso de grasas, disminuyan, pero pues no, se mantiene el balance, pues el porcentaje. Bueno, ¿qué se recomienda en la dieta? Del lado izquierdo tenemos efectos que se ha demostrado que los ácidos grasos monoinsaturados pues son buenos en las dietas mediterráneas para bajar la cantidad en sangre de triglicéridos. Algo que puede interpretarse como que efectivamente no se debe bajar el consumo de grasas, pero sí el tipo de grasas que se consume. Igual, lógicamente todos los alimentos tienen hasta cierto punto una cantidad determinada de grasa. Y aquí pues cuando vamos a preparar, por ejemplo, un pedazo de carne o algo así, lo recomendable es que quitemos eso, ¿no? Igual Pero es espérate, importante. pero no quitas la grasa porque el problema es la grasa, sino que quitas la grasa porque eso te incrementa el aporte calórico total. Ojo. Si quiere Ajá, comer exacto. su carne con su grasita, así claro, pero esas calorías que le está poniendo de la grasita las tiene que considerar en su contabilidad final. Y luego, creo que no has dicho, pero es importante y siempre tenemos que aterrizar de regreso a la fisiología porque el curso es fisiopatología y no tratamiento de la dislipidemia. Tomar en cuenta que ¿cuál es la ventaja de los ácidos grasos insaturados por sobre los saturados? ¿Cómo son diferentes en su comportamiento? Cualquiera me lo puede decir. Digo, el que me lo pueda decir, cualquiera puede intervenir. Porque eso es interesante. ¿Para qué sabemos que hay saturados e insaturados? O sea, ¿cómo para qué? ¿Por qué? ¿De qué va eso? A ver. Según recuerdo, porque pues en cuanto al enlace que existe, como tienen un enlace simple los saturados, es más difícil romper ese enlace. En cambio, en los saturados, pues es más fácil. No, no, Son no, insaturados. no es una cuestión de qué tan fácil o difícil es digerirlos, porque gramo por gramo aportan las mismas calorías. Esa no es la razón. ¿Alguien conoce otra razón? Esto lo estudiaron en bioquímica, estoy seguro. Tiene que ver con la flexibilidad de la molécula. Y por lo En tanto, cuanto, ¿ya te acordaste? A ver.
En cuanto a los ácidos, ajá. O ¿Quién se sea, los acordó? Hay trans, otra voz, oí otra voz. ¿Esa otra voz puede comentar? Oí una voz femenina. ¿Ya no? ¿No se anima? Ok, entonces, Job, síguele. en cuanto a los ácidos grasos saturados, tenemos también la forma cis y la forma trans, que igual ayudan a las moléculas pues en la formación de otras moléculas más complejas que aportan aún más contenido calórico. No. Los ácidos grasos, a ver, creo que ya tenemos alguna respuesta. Vamos a ver. Y si no, la pueden buscar. Los que están en computadora pueden entrar y buscar. El enlace cis es inflexible. No es lo que estoy buscando. Si tú tienes ácidos grasos, de cadena de insaturados o monoinsaturados o poliinsaturados, son más flexibles y son son menos propensos a la esterificación. Esencialmente ese es como el elemento central. La capacidad, la flexibilidad de la molécula. Y entonces el ácido graso insaturado esterifica menos y por lo tanto no forma placa ateromatosa como lo forma el ácido graso saturado. Es como uno de los elementos centrales. Los ácidos grasos trans son más propensos que los ácidos grasos cis. Entonces los trans por eso son peores, porque se vuelven rígidos y esterifican y favorecen la formación de placa ateromatosa. Entonces aquí sí hay ese elemento de la conveniencia de cuál grasa estás consumiendo. Y habitualmente la grasa de origen animal tiene ácidos grasos saturados, y por eso es manteca, por eso está dura o sólida o en estado sólido, y los ácidos grasos y los aceites o las grasas vegetales son más probablemente compuestas en algún porcentaje por ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados. Entonces, no hay aceite de origen animal porque no hay grasa líquida animal a temperatura ambiente, pero sí hay aceites vegetales. Y eso como que para que les pueda servir de referencia o de pista para acordarse de las cosas. ¿Ok? Ese es uno de los elementos. Sí, entonces le quitas grasa, pero ojo, que tú tengas una recomendación de la dieta de preparar los alimentos con poca grasa y quitar el exceso de grasa, pareciera dirigirnos a la noción de que la ingesta de grasa es el problema. Y ya dijiste en tu cuadrito de en medio que ese no es el problema. Entonces, estamos trabajando sobre aportes calóricos, porque como tú habías dicho, hay que bajar de peso y para hacer eso hay que tener un déficit calórico. Y una vez que tienes déficit calórico, tu proporción es esa que está en medio, que no es tan difícil de alcanzar. Y entonces el paciente tiene que entender que no es comer absolutamente libre de grasa, porque entonces el mensaje oculto o lo que no se dice es a veces más importante de lo que sí se dice. Porque si yo le digo, usted va a comer y va a quitar toda la grasa de su alimentación, entonces va a percibir que el enemigo es la grasa y no va a tener en cuenta la ingesta de calorías totales, porque ahí no está poniendo el foco. Y podría consumir exceso de carbohidratos, a tener un aporte calórico excesivo, hacer síntesis de nuevo de ácidos grasos y tener el mismo problema de dislipidemia que no va a mejorar. Y cuando tu información es la cantidad de calorías que usted consume es el problema, y cuando usted decide que va a poner grasa, lo tiene que restar de aquí. Y si usted no pone grasa, entonces puede comer algo más de aquí, pero estos son los límites, dietas, por ejemplo, con equivalentes. Entonces, el paciente tiene probabilidades de entender mejor el proceso y hacer mejores ajustes a su alimentación. Ricardo, ¿qué pasó? Sí, es que yo encontré algo similar Sí. de eso, de que no importa ¿cómo se dice? Si tienes una dieta rica en ácidos grasos o baja en ácidos grasos,
pero que sea el mismo aporte calórico. O sea, la pregunta que nos hizo, que es lo mismo metabólicamente, calóricamente lo mismo, y que lo que afecta es este aumento de calorías totales. Claro, claro. Y Y encontré un término entonces, que dígame. se llama densidad energética, Ujú. y es lo que iba a hablar ahorita después, Ok, pero de no, acuerdo, ahorita nos lo cuentas. sí. Job, ¿qué más tienes? Bueno, y básicamente lo de la soya, las margarinas y todo eso, es porque lógicamente necesitamos otros nutrientes aparte de los carbohidratos. Esos son ricos en nutrientes y te aportan un bajo contenido calórico. ¿De dónde sacaste esto? Por aquí, mande, ¿De dónde sacaste esto? de un artículo. Sí, siempre o de un PDF, pero eh, necesito más datos para eh, evaluar la fuente. un momento. Porque el pleito entre la margarina y la mantequilla, cuando dices margarinas con esteroles vegetales, me da problemas. Porque para que se mantenga en estado sólido se satura o se hidrogena el aceite para que tú tengas manteca o mantequilla o margarina. Entonces, que estemos hablando de la margarina como un alimento conveniente me da problemas, porque puestos a comparar, está casi tan saturada una como la otra, y por lo menos la mantequilla trae algún contenido proteico que la margarina no tiene. Entonces, me hace mucho ruido que pongas allá margarina en particular, porque a lo mejor hay una información de que lo vegetal siempre es mejor y no necesariamente. Lo cual me lleva, por ejemplo, al aceite de coco tan de moda actualmente. Uno pensaría que, hombre, con todo lo que le echan de propaganda es una maravilla, pero la industria alimentaria nunca opera de esa manera. Si te están súper, hiper promocionando el aceite de coco, la razón principal debe de ser que con el procesamiento de los cocos les está sobrando aceite. Y como les está sobrando el aceite, entonces tienen que hacer modificar el mercado para crear la necesidad del consumo del aceite de coco para que entonces se venda y se desplace, porque si no se vuelve un producto de desecho. Y esto es tremendo cuando te metes a hacer el análisis de la industria alimentaria. Pero funciona así, cuando un producto se vuelve popular, hay fuerzas generalmente atrás que están estimulando al mercado para que el producto se consuma porque lo tienes. Y si uno mira los aceites en el supermercado, el único que cuaja con la temperatura del aire acondicionado del súper es el de coco, porque resulta que es más saturado que otros aceites vegetales. Y sin embargo, la gente lo usa como si fuese la maravilla del mundo porque se puso de moda hace como 4 o 5 años. ¿Qué pasó? Tenemos una mano levantada. Dígame. Mi tío se dedica a hacer cosméticos, ¿no? Entonces él antes compraba de que galones de aceite de coco Ujú. por, no sé, 300 pesos, digamos. Y Claro. últimamente en que se puso de moda el aceite de coco, o sea, un botecito de 400 gramos te cuesta 150 pesos. Entonces, Claro. Porque sobra el aceite de coco, sobraba el aceite de coco y había que desplazarlo. Y una vez que se creó la oportunidad del consumo de aceite de coco para alimentación, eh, el problema es que luego se alarga mi clase, pero les puedo contar un chorro de cosas. Por ejemplo, en Belice, yo ya tuve la oportunidad de visitar Belice país, no la zona, varias veces, porque atiendo pacientes de Belice. Aquí en el Orán, en línea, ahorita, es una cosa bien interesante. Entonces, estos pacientes, cuando he ido allá, el aceite con el que se cocina es el aceite de coco. Es el que usan para todo. ¿Por qué? Porque es muy barato. Porque procesan el coco, sacan la harina, sacan el coco rallado y se utiliza para la alimentación y para la industria alimentaria. Y entonces, incluso el polvo de leche coco se utiliza pues, para alimentación en Belice, pero en todo el sudeste asiático. O sea, curry con frecuencia se utiliza, ¿no? Entonces va y te sobra al aceite de coco y ellos lo usan porque es el que tienen a la mano. Y era baratísimo. Y actualmente, y artesanal además, ¿no? Y ahorita ya no es así como super hipster consumir white chicken, ¿no? O, no sé, ya ustedes saben el término que se utiliza. Yo me quedé en hipster. Este, usar aceite de coco para comer. Y como dices, ¿qué pasó con el precio? Se modificó
porque se creó la demanda. Entonces, cuando ustedes vean que un nuevo alimento surge, porque tiene propiedades maravillosas que nadie había descubierto, primero que nada se remiten a mi clase del lunes. Ningún alimento es esencial. Todo lo que me aporta un alimento se puede obtener de otro. Por lo tanto, que me digan que el jugo de betabel es algo que si no me lo tomo me muero, pues la verdad es que no, porque mucha gente vive en donde ni siquiera está disponible tal vegetal y sin embargo sigue viva, así que no funciona así. Así que ningún alimento es maravilloso y curativo, y entonces si te comes una manzana al día, pero si consumes 5 almendras, pero todo eso no tiene fundamento, porque todo lo que te aporte el alimento lo puedes obtener de cualquier otro montón de fuentes. ¿Ok? Dicho eso, entonces, ves, ya después de muchos años, ves que surge, en este caso, como dice, hace 4 o 5 años, el aceite de coco, y así como que, ay, ajá, este es el nuevo, ¿no? Porque antes de ese salió otro, y salió otro, y salió otro, y van surgiendo los nuevos alimentos, comillas, superalimentos, pero siempre con un interés económico atrás. Entonces, hay que ser muy juiciosos en eso y entonces decir, bueno, el asunto es el número de calorías, el grado de alimentos grasos que tienen grasas insaturadas por los beneficios de estas, que ahí sí lo hay. Y fuera de eso, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales. Y fuera de eso, lo que quieran, como lo quieran repartir. De verdad, como lo quieran repartir. Síguele, Job, porque todavía no hemos no hemos empezado el tema de hoy, ya llevamos 40 minutos. Sí, no, Pero no está sé, lo estaba revisando. buenísimo. Y, o sea, fallé, no sé por qué puse margarinas ahí. No se recomienda junto con el aceite de coco ni el de palma. Claro. Es del diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias, de una revista de la Sociedad Mexicana de Nutrición. ¿Pero dice margarina? No, 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 claro no, que no sé no. por Al qué. contrario, se desaconseja la margarina y el aceite de coco y de palma, es correcto. De palma. Que son los Sí. que se utilizan para los alimentos procesados. Si ustedes leen las etiquetas de lo que comen y las empiezan a entender, se van a ir de espaldas. Porque si tú te comes unos chocorroles, no tienen chocolate. Tienen grasa vegetal habitualmente de palma o de coco, porque son los más baratos, con sabor a chocolate. Y eso es bien sutil, pero súper importante. Si tú te compras algo que dice cubierta sabor chocolate, es porque lo que te están poniendo es el saborizante, pero no el cacao. Si tú vas, hay leches, perdón, me voy a dar 5 minutos más, pero es que esto es tan importante en la medicina de a pie, en la vida en general. Si tú te compras, te vas al súper, hay leches de a 18 pesos y hay leches de 13, pero si lees las etiquetas, ves que la leche de 18 pesos el litro, o de 20 o de 21, dice leche, y la leche de 13.50 dice alimento lácteo. ¿Por qué? Dice alimento lácteo porque no cumple con las condiciones para llamarse leche. Igual hay quesos baratos y quesos caros, pero los quesos baratos no dicen queso, dicen alimento lácteo tipo queso manchego. Y ahí dice tipo porque no es queso, porque no cumple las condiciones de fuentes de las proteínas, fuentes de las grasas, composición, densidad proteica, adición de otros. Si tú comes queso, pues vas a consumir un extracto de leche con determinadas proteínas y sólidos y grasas de origen animal y cuanta cosa. Y si tú comes alimento lácteo tipo queso, lo que estás comiendo es aceite vegetal, saborizado. Entonces, entender, y esto con lo que gusten y manden. Como por ejemplo, cuando tomas jugo de arándano, en realidad estás tomando jugo de manzana. Con 2% de jugo de arándano, lo pueden checar. Cuando consumes atún, en realidad estás comiendo una fracción que a veces es mayoritaria de soya, depende de la marca, ¿no? Y así, cuando comes tus bran fruits de fresa, en realidad son de manzana con sabor a fresa, pero la pasta no es de fresa, es de manzana. ¿Sabían todo esto? No sabía lo de la manzana. No, lo que quieras, o sea, Del atún, sí. Sí, lo del atún fue un escandalito en redes sociales, por eso lo saben, pero de ahí puedes leer lo que quieras. ¿Qué pasó? De la leche ya lo había escuchado anteriormente.
No, pues es que todo, hay que leer las etiquetas y te enteras de 1000 cosas. Pues imagínate qué difícil es alimentar a una persona de la forma correcta cuando quieres hacer esta dieta, si no sabe ni siquiera lo que se está comiendo y cómo está armado, porque cree que cualquier queso es queso y pues no, y que cualquier leche es leche y pues no. De hecho, hay una... ajá, mi papá llevaba una dieta específica Ajá. y le mandaban específicamente la ala 100, algo de proteína, una cosa así. Entonces una vez lo comparamos con la Nutrileche, que es la de la vaquita, Ujú. y tiene prácticamente el doble de proteína y la mitad de grasa que, o sea, entre una y la otra. Sí, Pero no, pues, no, no, por supuesto, hay grandes diferencias. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesita leche? la verdad ¿No? no sabía, o sea, solo se lo mandaron. Sí, no, yo no entiendo por qué un adulto necesita, digo, a mí me encanta la leche, pero y con chocolate, además la hago con chocolate y café. Y entonces queda buenísima. Le pones chocomilk y Nescafé a la licuadora y le pones hielitos y aquello es una cosa maravillosa. Pero ya de ahí a que yo necesite leche y si estoy en una dieta especial por trastornos de metabólicos como diabetes o hipercolesterolemia, quiero bajar de peso, pues de los primeros alimentos que se va es la leche porque tiene una gran densidad calórica en poco volumen y no queremos hacer eso, ¿no? Yo como ya me casé y ya no necesito, no estoy en el mercado y no tengo tanta urgencia de eso, la verdad es que puedo estar gordo porque ya me dieron base, pero mientras tanto, pues a lo mejor no. Pero si ustedes están queriendo bajar de peso o yo quisiera hacer eso, pues lo primero que se ve es la leche. Pues, que me llama la atención. Que no, Ya, no era para papá. bajar de peso, era Y- para aumentar. era para aumentar de peso. Ah, Sí, pues por eso. sí, sí. Sí. Ah, hombre, ¿qué quieres subir de peso? Yo le doy un cursito, mijo. De verdad es súper fácil. Ponle queso y media crema, todo, y con eso ya la libras. Y mayonesa a cualquier ¿Verdad? pan. Le dices de mi parte que con eso. Pero ¿por qué el queso y la mayonesa y así? Pues porque tienen una densidad calórica bien interesante. Con eso subes de peso, claro. Vas a incrementar la densidad calórica. Densidad calórica es cuántas calorías hay por cada gramo de alimento. Ok. Tú agarras y le untas mayonesa y le pones una rebanada generosa de queso al pan, pues ya está, eso te va a engordar un montón. Ya está. Torta de tamal, con eso la hace. No, sí, pero, o sea, a mí sí me llamó muchísimo la atención cuando comparamos así una y la otra. O sea, lamentablemente, pues sí hay muchas personas que pues está muy complicado, o sea, no es redituable para ellas comprar una leche de 26 pesos a comprar una de Pues 2.50. tomas leche y lo sustituyes con otra cosa. No tienes que comer caro para comer bien. Por eso averiguas cuáles son los recursos y cuáles son financieros y alimentarios disponibles y con eso sacas la recomendación correcta. Ya si tu papá compra la ala 100, seguramente es que no están en pobreza extrema, digo. En mi casa no se compra esa leche. Pero bueno, algo más, Job. No, básicamente lo del otro lado, pues solo es lo que no se debe consumir por las razones que ya mencionó. Obviamente te incrementan pues todo. No, pero Y carnes ya, sí que puedes, depende de cómo, no manches, ¿por qué no podemos comer carnes? o sea, todo limitarlo, ¿no? Como el colesterol vemos que necesitamos cierta cantidad, lógicamente, pero todo limitado, mínimo. Por Y lo eso. que me llama la atención es, Ajá. lo de los azúcares simples, que te Porque los dicen que puedes azúcares comer más simples complejo. tienen un índice glucémico elevado. Sí, sí. Y Y al te tener dice un que los índice complejos, glucémico elevado y elevar drásticamente la concentración de glucosa sérica, repletan al glucógeno y terminan haciendo síntesis de nuevo de ácidos grasos y por eso empeoran el perfil de lípidos. Por eso es sí, importante que tú tengas azúcares complejos o de índice glucémico bajo, porque eso también incide en la forma en la que en si vas a hacer síntesis de ácidos grasos de nuevo o no, o si vas a retar a la insulina o no, si vas a requerir insulina adicional o no, por la concentración de glucosa que estás alcanzando. Y por eso también es mejor que comas en 5 fracciones y no en 3, porque entonces los picos son diferentes, o no en 2.
¿ok? Hay como razones de cómo está funcionando todo esto para que vayamos entendiendo qué te conviene y qué no te conviene. Por eso están los azúcares simples ahí castigados. Porque aunque tú tengas las mismas calorías totales, también tienes que ver cómo se reparten y cómo inciden en la concentración de glucosa y en las demandas de insulina y en la síntesis de nuevo de ácidos grasos. Si la teoría está bien fácil, luego hacerlo es complicado, pero la teoría está bien fácil. Así es. Y básicamente son todos esos los alimentos Claro, ok. relacionados con... Ricardo, Sí, rapidito para que no... para que nos quede la otra hora para... Sí, Bueno, pues rapidito, estamos hablando de de lo que información encontré que cura, ¿no? de eso, es que ajá, una dieta alta en grasa es igual a una dieta baja en grasa, que es equivalente al consumo energético. Sin embargo, lo que modifica acá es la densidad energética de los alimentos, además del índice glucémico, como ya se mencionó. ¿Y qué va esto? En palabras resumidas, es que no va a llenar de la misma forma 500 calorías de manzana que 500 calorías de chocolate. Por eso un chocolate de 500 calorías te aportan 100 gramos. Y aparte de Sí, manzana van a ser como 2 kilos. 500 calorías de chocolate me las como en Exacto. 30 Entonces segundos. encontré que no había tanta relación de qué tanta Pero, a grasa ver, tienen. pero ya Ujú. vimos la fisiología. ¿Por qué estimulan diferente al centro de la saciedad? Por lo que entendí es que interviene mucho en el llenado gástrico, que es una señal muy importante para la Claro, saciedad. porque Y el entonces, llenado ujú, gástrico y el estímulo intestinal son relevantes para la saciedad. Esa es una sí, de las razones. sí, y entonces esa es la razón por la que, porque La igual me otra surgió esa es duda, el ¿no? tiempo, pero permíteme, el Ujú. tiempo de consumo, porque consumir 500 calorías de un alimento de densidad o 1000 de una densidad calórica disminuida te va a llevar más tiempo y habíamos dicho que la señal intestinal tarda alrededor de 30 minutos desde que empieza la ingesta hasta que la obtienes. Y en ese tiempo, para que esa otra señal llegue, te da para echarte 5000 calorías de chocolates. Y Sí, el otro punto es a qué velocidad, que ya lo hablamos, se va a incrementar la glucosa y se va a incrementar los ácidos grasos circulantes, para que sepamos cómo eso va a incidir en la síntesis de ácidos grasos de nuevo y en la saturación de las lipoproteínas. Pues hay más de una razón. sí, sí. La gástrica, la intestinal, la formación de kilomicrones que van a entrar a la sangre y que van a ir al hígado, la saturación de las lipoproteínas y el impacto sobre la síntesis de nuevo de ácidos grasos. Síguele. Y esa fue como una de las razones que encontré que por qué se recomienda ese tipo de dietas para tratar la dislipidemia, la obesidad y todo eso. Y pues ya fue una de las preguntas que se realizaron ayer. Y ya encontré cómo se modifican, dependiendo de los ácidos grasos, las hormonas gastrointestinales. Eh, y pues en resumen, como que tratan de contrarrestar este estado, ¿no? Por ejemplo, las hormonas que tienen efectos anorexigénicos, por ejemplo, la colicistocinina, se va a encontrar aumentada para estimular la saciedad y evitar que se coma más. Sin embargo, sufre esto una resistencia y entonces ya pierde el efecto de esta hormona y ya no contribuye a la saciedad. Obviamente hay muchas más, pero ya no contribuye. Por ejemplo, ahora la grelina, que lo mencioné en la anterior clase, que esta en teoría pues debería verse, o sea, se ve reducida, porque si tengo un aumento calórico, pues el cuerpo trata de disminuir mi consumo, mi ingreso, y por lo tanto se disminuye mi hormona, la grelina. Sin embargo, a recordar que se libera durante el ayuno, antes de una ingesta, y después de esta se pues cesa y por decir, ajá, se deja de secretar. El problema de acá es que a pesar de que sea menos la secreción, no se deja secretar y esto ayuda, como se mencionó, a esta ingesta constante de alimentos y por lo tanto voy a tener un aumento calórico total que va a contribuir todavía pues a mi estado de obesidad o dislipidémico. Y también algo curioso que encontré es que la, el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que esta
era muy importante para, o sea, que los receptores, que por ejemplo en personas que, o en experimentalmente, no tenían los receptores de esta hormona, parecían tener resistencia a la obesidad. Y por eso se cree que esta hormona es como que, me decía que es como una parte, una clave de la obesidad central, algo así. Porque decía que los que no tenían receptores para esta hormona presentaban un fenotípico resistente a la obesidad. ¿Cómo Y eso? no sé, o sea, experimentalmente, no recuerdo qué animal, porque el humano no se ha podido, ¿no? Pero que cuando les quitaban este tipo de receptores de esta hormona, ¿Cuáles de la generalmente haces? Las vas cruzando para que tengas ese defecto genético en sí, un conjunto de animalitos. ¿No? y que la GIP, por eso puse como que no puse que aumenta o disminuye, porque no encontré una respuesta tal cual de qué pasa con ella. Pero lo que sí se encontré es que si no tienen, las personas que no tienen receptores, o en este caso experimentalmente no tienen receptores de esta hormona, parecen ser resistentes a la obesidad. Y estaba leyendo que, pues, ajá, obviamente todavía no está claro. Creo que fue en enero de 2021 el último artículo que leí de esto. Y pues hasta ese momento no se encontraba por qué. Pero que sí, los que no tenían ese receptor estaban resistentes a la obesidad. Y también, por ejemplo, la GLP-1 se encuentra disminuida. Y esto es porque esta hormona se libera por la ingesta de carbohidratos. Pero al haber en un estado donde hay más ácidos grasos, por decir que voy a necesitar consumir más carbohidratos de los necesarios para que la hormona tenga el mismo efecto. Y por lo tanto, las secreciones normales o las ingestas normales no van a estimular la saciedad y voy a tener que comer más para tener el mismo efecto de anorexigénico. Y así es como se va modificando pues todas esas hormonas en obesidad. Muy Fue bien. lo que encontré. Ok, entonces sí encontraste algo. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que nos ocupaba hoy, que es el estado proinflamatorio en obesidad. Para irnos económicamente, ¿quiénes tienen algo? Fabricio, dispara. Sí, ahorita presente. ¿Se ve? Sí. Bueno, a mí me tocó hablar sobre las hormonas de los adipocitos y cómo estas van a interactuar en el estado proinflamatorio. Y pues lo que encontré o sea, esos diagramas la verdad explican demasiado bien. Pero bueno, referente a las hormonas específicamente de los adipocitos, que sería la leptina, adiponectina y la bisfatina, pues tanto la leptina como la bisfatina se incrementan en el estado proinflamatorio. Recordemos que la leptina es proporcional a la grasa y la bisfatina también es proporcional a la grasa, pero específicamente a la visceral. Y la adiponectina también se va a ver reducida. Recordemos que la leptina, además de sus acciones sobre la saciedad, también tiene una acción que es proinflamatoria. Al contrario, la adiponectina es antiinflamatoria. Como hay un aumento de la leptina y una disminución de la adiponectina, pues se va a dar un aumento de la actividad, una disminución de la actividad antiinflamatoria, o sea, va a haber más acciones proinflamatorias. Y también recordemos que la adiponectina, una de sus principales acciones era incrementar la sensibilidad a la insulina. Entonces, al no haber adiponectina, pues la sensibilidad a la insulina disminuye también. Ahora, nos mencionaban que el tejido adiposo podía crecer de dos formas, por hipertrofia o hiperplasia, pero iban como de la mano. Primero se hipertrofiaba y como los adipocitos tienen un umbral máximo para poder captar, para poder crecer por hipertrofia, cuando se alcanzaba ese umbral ocurría la hiperplasia, que era la generación de un nuevo adipocito para poder distribuir la grasa. Cuando el tejido adiposo llega a un punto en el que la hiperplasia ya no es posible, debido a que ya se acumuló demasiada grasa, pues lo único que queda es la hipertrofia. Los adipocitos empiezan a crecer más de lo normal y esto va a llevar a que en las zonas donde los adipocitos están más hipertrofiados, va a empezar a haber isquemia. Esta isquemia pues va a contribuir también al aumento de la respuesta inflamatoria porque los adipocitos empiezan a morir y las células inflamatorias empiezan a migrar hacia esas zonas. Estas células inflamatorias pues los principales son los macrófagos, que hay que recordar que dentro del tejido adiposo por sí solos ya hay macrófagos, son los M2, pero estos se encuentran en un estado como inactivo, por así decirlo, o sea, no tienen actividad proinflamatoria aún. Cuando ocurre la hipoxia, que lo podemos ver en el diagrama que está abajo a la derecha, que dice tejido adiposo visceral hipertrofiado,
Cuando ocurre la hipoxia, los macrófagos M2 pasan a ser M1. Y esto significa que se activan para poder liberar las sustancias inflamatorias, que son principalmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que esos también son producidos por los adipocitos. Entonces, en el diagrama que vemos del lado izquierdo, dice que cuando incrementa la adiposidad, va a haber un incremento de ciertas sustancias, que sería el inhibidor del activador del plasminógeno 1, la leptina también aumenta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la adiponectina disminuye, y hay un reclutamiento de macrófagos, que son los que le estoy mencionando. Todo esto va a llevar a, también hay que recordar que los macrófagos tienen como que inducen también la lipólisis, y esto va a producir un incremento de los ácidos grasos libres, que recordemos que este incremento de los ácidos grasos libres y los factores proinflamatorios van a producir que la grasa se empiece a acumular en zonas externas, es la grasa ectópica, que esto puede ser en el hígado, en el corazón y todo eso, que va a producir igual disfunción, disfunción endotelial, y también va a haber un estado generalizado de resistencia a insulina. O sea, la resistencia a insulina se va a generalizar en todos los tejidos del cuerpo. Y pues esto es lo que yo encontré. Pues creo que está bastante explícito. Entonces, es lo que nos lleva al concepto de que en el obeso hay un estado inflamatorio crónico, ¿no? Sí. Que induce, entre otros cambios, la resistencia periférica a la insulina, que conduce a trastornos de la ingesta y que favorece o perpetúa el círculo vicioso de la sobrealimentación, pero que además empeora el perfil de lípidos, pero que además conduce a diabetes, ¿no? Ok. ¿Quién más tiene algo? ¿Nadie más? Pues es que yo encontré lo mismo que Fabricio realmente. Exactamente lo mismo, nada nuevo que quieras decir. Pues, o sea, nada más de que lo que él dice o sea, que la obesidad lleva resistencia a la insulina y todo eso, también encontré, o sea, me tocó síndrome que la misma resistencia a la insulina o sea, los diferentes factores del síndrome metabólico también contribuyen al revés a la inflamación. O sea que esencialmente lo mismo, pues. Ajá. ¿Alguien más? ¿O ya acabamos? No me digan eso. No, yo sí encontré algo, doctor. A ver, dispara. Sí, ya voy. Nada más, permítame un momentito. A ver, creo que ya está. Ya está. Bueno, lo que yo encontré es que, bueno, es un poquito, creo ya les había mencionado cuando hablé sobre obesidad, que sí hay como que cierta predisposición a un estado inflamatorio por las bacterias que se pudieran encontrar en la microbiota intestinal. Algo curioso que encontré en un artículo que estudiaba esta relación entre un estado inflamatorio y la microbiota es que hay receptores tipo TOL que pues, activan respuesta inflamatoria. Hay mayor cantidad en las superficies celulares de pacientes con obesidad, diabetes y síndrome metabólico. O sea, de alguna u otra forma hay mayor presencia de estos receptores. Y también se encuentra relacionado con que debido a la diversidad bacteriana o microbiana, pero si hay bacterias gram negativas, estas van a sintetizar lipopolisacárido, que van a activar a estos receptores tipo TOL, especialmente decía los tipo 2 y los tipo 4, y también decía que ácidos grasos saturados pueden funcionar como elementos que activan a estos receptores y desencadenan una respuesta inflamatoria, porque al activarse estos receptores se induce a la síntesis de citoquinas proinflamatorias, decía factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 1 beta,
Y pues todas estas, como ya vimos, pueden estar relacionadas con resistencia a la insulina y aumento de la adiposidad, porque también bueno, varias de estas se relacionan con los adipocitos, con las adipocinas. Y bueno, que en dado caso decía que hay un estado que se llama endotoxemia metabólica, que son niveles altos de lipopolisacárido. Pues hay muchísimas bacterias gram negativas en el intestino, secretan mucho lipopolisacárido, que pues también puede conllevar a este estado inflamatorio. Y si, por ejemplo, si la persona ya tenía obesidad, puede tener diabetes o puede tener síndrome metabólico o puede desarrollar otras enfermedades, decía ya creo hígado graso no alcohólico, cosas así, ¿no? O sea, puede empeorar o puede mantener aún más este estado proinflamatorio. Y pues en un estado crónico se aumenta la permeabilidad intestinal y la infiltración de macrófagos al tejido adiposo y pues conlleva una mayor producción de adiposinas y pues todo empeora. Eso fue básicamente lo que busqué. Que sí hay una pequeña relación. Pues no tan pequeña relación, ¿no? Bueno, vuelves a poner en tu diapositiva el hecho de que hay el estado proinflamatorio sostenido de los adipocitos por la necrosis de los mismos, por la hipoxia derivada de la hipertrofia excesiva, da como resultado síntesis de ciertas citocinas proinflamatorias que inducen, como ya habíamos visto, la resistencia a la insulina, ¿no? Y luego lo que estás agregando, entiendo, es, bueno, hay una modificación de la expresión, la obesidad modifica la expresión de receptores de tipo TOL que van a ser estimulados o podrían ser estimulados por lipopolisacáridos producidos por la microbiota intestinal. ¿Es correcto esto? Sí, también por ácidos grasos de la dieta, ácidos grasos saturados. Entonces, bajar el consumo de ácidos grasos saturados, por una parte, reduce el estímulo sobre tus receptores TOL que van a inducir, o van a perpetuar la obesidad, ¿no? O van a perpetuar o incrementar. Y con esto, la dislipidemia resultante. Y también lo que ya habíamos hablado, la microbiota intestinal del obeso y del no obeso son diferentes y la microbiota intestinal del obeso es inductora o perpetuadora de obesidad y es inductora de dislipidemias. Entonces, esto también se vuelve importante. Y la microbiota intestinal, la prevalencia de ciertas bacterias por sobre otras en la microbiota intestinal es determinada por la dieta. Entonces, la modificación de la dieta podría incidir en la modificación de la microbiota, lo que a su vez incide de más de una manera en el perfil de lípidos y en la tendencia a mantener o a incrementar el peso. Aunque ya vimos que no esquivarse para tratar de sostener el peso. Entonces, aquí, por eso es tan complejo el tener una pérdida de peso que se sostenga a lo largo del tiempo, ¿no? Que no rebote a lo largo del tiempo y tiene que ver con la dificultad o la imposibilidad de manejar todo el sinnúmero de factores que estamos viendo que inciden en la ganancia ponderal. Ok, mira, este último no lo dijiste, el estado inflamatorio sostenido, que está allá a la derecha. Sí, a ver, déjalo, porque estaba re buena esa. Pero, Sí. Sí, lo medio mencioné. A ver. Ahí está. El estado inflamatorio sostenido que deriva en parte de la necrosis de la lisis de los adipocitos y en parte de las señales que proceden del intestino por los ácidos grasos saturados y por la actividad de las bacterias de la microbiota intestinal, aumenta la permeabilidad intestinal, favorece la absorción de grasa, favorece la infiltración de macrófagos en el tejido adiposo, lo cual genera el depósito en el hígado, de grasa en el hígado y el depósito de grasa en la grasa, lo cual aumenta la producción de adipocinas que mantienen el estado inflamatorio y estimulan el apetito. ¿No? Sí. De hecho, dígame. aquí hay un
esquema que como que lo intenta explicar y la parte donde como que da la teoría, ¿no? De por qué se da todo eso. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Creo que no, básicamente era lo de la obesidad, pero con una respuesta inflamatoria. Por eso no hay mucho. Sí, yo creo que las dos explicaciones que dieron cubren razonablemente el problema de la inflamación. Si nadie más, a ver, pues todos, si nadie más tiene, ya vamos a terminar temprano hoy. No, doctor, yo creo que ya se abarcó con las dos explicaciones. Doctor, Dígame. faltaría dividir los temas para el lunes, ¿no? Sí, ya sé que falta eso. Solo estoy viendo que no haya nada más pendiente ahorita. Bueno, entonces nos quedamos con Ayala, regulación renal del pH. ¿Cómo se regula el pH? ¿Cómo el riñón regula el pH en función de la excreción de ácido? Y cómo esto incide en la acidosis titulable, el metabolismo del amonio. Y esto es importante porque como el tema es litiasis renal, el hecho de que el riñón esté modificando el pH sanguíneo implica modificaciones en el pH urinario y esto incide en la precipitación de sustancias precipitables como el ácido úrico y los fosfatos y el oxalato. Entonces, por eso es importante la excreción, cómo el riñón hace para regular y cómo esto incide o y tiene implicaciones en el pH urinario. Calderón tiene excreción renal de calcio y fosfato. La relación además, sobre todo con la interrelación entre ellos. Cordero tienes ácido úrico. Y también tenemos que considerar aquí las fuentes dietéticas, por cierto, no solamente es la excreción, sino también hay que hablar de dónde vienen, porque como en última instancia la excreción depende de la disponibilidad y la disponibilidad depende en parte de la ingesta, entonces hablar de la ingesta se vuelve relevante para que entendamos cómo podemos incidir en este balance. Del Toro tiene citrato y oxalato. Una pluma que pinte. Laura Zip tienes mecanismo de formación de litos renales, que los pasos son saturación, cristalización, nucleación, crecimiento y agregación. María Fernanda tienes inhibidores y promotores de la formación de litos. Aquí tenemos el pH, la dilución, o la densidad urinaria o el consumo de agua y la disponibilidad o metabolismo de calcio, fósforo, ácido úrico, citrato y oxalato. Silvia Góngora, tienes litos uroteliales, porque no es lo mismo que se formen en el riñón a que se formen en la vía urinaria posterior. Hay que entender que los mecanismos son diferentes y que lo favorecen. Guzmán tienes sodio y litiasis. Y León te va a tocar síndrome metabólico, fíjense, y litiasis. Cómo el síndrome metabólico favorece que la favorece. La renal y la de vía biliar, pero nos ocupa la renal ahorita. ¿Ok? Son pocos temas en comparación a lo que nos ha tocado antes, así que vamos a profundizar un poco más, incluso en cómo la alimentación, o sea, no es solo la excreción, sino cómo la alimentación incide en lo que va a tener que ser excretado
porque ciertas medidas preventivas de la litiasis pasan por la modificación de la alimentación, pero no es la misma modificación para cada paciente, depende del hito. Por eso hay que entender esto, ¿sale? Es un tema que nosotros pusimos en fisiopatología, particularmente en Yucatán, porque somos una de las zonas con más alta incidencia de litiasis en el mundo. Entonces, pues manejar esto es bien relevante para cualquiera que pretenda ejercer la medicina en nuestro ambiente. Y por cierto, no tiene que ver con el agua de pozo versus el agua de botellón o la cantidad de calcio que se consume. Y se van a encontrar en la revisión que justo lo contrario. Probablemente se encuentren que el que consume mucho calcio tiene menos litiasis, lo cual va en contra de lo que la gente cree. Entonces, aprender esto va a ser bien interesante. Nos vemos entonces el lunes y Dios los bendiga el domingo. Doctor. Gracias, doctor. Nos vemos el lunes. Ok. Hasta el lunes, doctor, gracias. Hasta lunes, doctor, gracias. Hasta luego, doctor.